Hola niños, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Ya saben cómo ha sido esta situación tan difícil, pero busquemos la mejor manera de sobrellevarlo. Para eso les he preparado esta breve presentación y de repaso para recordar cuáles son algunas diferencias entre lo que llamamos descubrimiento, conquista y colonia. Muy bien, quiero que me vayan siguiendo el hilo. Si necesitan parar el video en algún momento, háganlo con mucho gusto, no hay ningún problema. ¿Listo? Espero de alguna manera ayudarles a repasar y a resolver dudas. Muy bien. Inicialmente espero que todos hayan podido interactuar con la guía de repaso que les envié a principio de semana. Para aquellos que no, les explico. Ven esta manito que voy a oprimir. Si uno oprime esa manito, nos señala cuáles son los elementos que deberíamos punzar, que deberíamos oprimir, porque detrás de esos elementos hay algo. Fíjense, por ejemplo, voy a hundir el número uno. Fíjense que me lleva al primer tema que vimos de la clase que se llama Literatura Colombiana Aborigen. ¿Se acuerdan? De los mitos, de todas aquellas historias que leímos de los indígenas que tanto les gustaron y que leímos en voz alta. Bueno, espero que se acuerden. Pero hoy les voy a hablar, como bien les dije, de estos asuntos: literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia. Para eso, quiero que inicialmente observen lo siguiente. Quiero que detengan un momento el video y observen esta imagen. ¿Qué es lo que vemos? ¿A qué creen que se refiere? ¿Tiene alguna relación con lo que estamos viendo? Echemos de cabeza. Muy bien, si necesitan más tiempo, detengan el video. Para aquellos que latinaron, estas son las embarcaciones de Colón. Muchos de ustedes se las saben de memoria porque me acuerdo que las decían en clase. Esto implica que era cuando llegaron los españoles, ¿cierto? Ellos llegaron a América en 1492, un 12 de octubre, pero no llegaron a Colombia. Ellos llegaron a San Salvador, a las islas del Caribe de Centroamérica, donde están, bueno, como las conocemos hoy en día, pero ahí fue donde llegaron primero. Colón nunca llegó a Colombia, nunca. Ahora observemos esta otra imagen. Ahí les presento a Colón. Resulta que ese día habían paparazzis por ahí y le tomaron esta pintura. No mentiras. Resulta que esta fue la embarcación que llegó de Colón. Quiero que observen a los personajes, quiero que observen las expresiones, la vestimenta. Mire cómo vestían en aquella época, ¿nos parece curioso o extraño? Vestían como mucha ropa, ¿cierto? Muy bien. Si pueden ver, quiero que también se fijen con qué llegan. Fíjense que hay un estimado señor cura por aquí. ¿Sí lo ven? Ahí está. Es decir, llegaron con su religión, llegaron con su forma de hablar. Fíjense también en la extrañeza, fíjense también en el deseo de este por tocar tierra. Se nota que habían estado navegando mucho, ¿cierto? Para llegar a América. Pues bien, esta es la imagen que tenemos del descubrimiento. ¿Por qué descubrimiento, mis chicos? Fíjense en el entorno. Encontramos las islas, ¿cierto? Es como nos da la impresión de que estamos en un lugar costero, en el fondo del mar, el tipo de plantas. Entonces, niños, esta es la imagen que en sí tenemos del descubrimiento. Cuando escuchen descubrimiento, acuérdense que es cuando llegan los españoles y comienzan a encontrarse con los indígenas. Al principio muchos de esos encuentros fueron positivos, es decir, se la llevaban muy bien. Pero con el tiempo se presentaron problemas y dificultades entre ellos. Pero de momento lo que debemos entender es que los españoles llegaron y se maravillaron con todo lo que encontraban. Claro, imagínense, en esa época todo tan nuevo, ni siquiera sabían que existía un nuevo continente. Entonces ellos se maravillaron con todo lo que encontraban, con la naturaleza, con los indígenas. Ahora, es un encuentro, porque fue un encuentro tanto con los indígenas como con el territorio, con esas islas que podemos ver, por ejemplo, ahí en la imagen. Pero recuerden que si fue un descubrimiento, fue un encuentro, involucró
a estas personitas que vemos también en la imagen. Si los vemos, a los indígenas. Ellos también hacen parte de esta historia. Lo que pasa es que a ellos no les fue muy bien. Y ya vamos a ver por qué. En un momento. Recuerden que llegan a América en 1492, pero es hasta 1499 que en Colombia llega Alonso de Ojeda a las costas del Atlántico. Esto es decir, por nuestras costas del Atlántico fue que llegaron los españoles a nuestro territorio y lo comenzaron a descubrir. Descubrimiento, recuerden que implica encuentro, implica exploración. Es cuando apenas los españoles comienzan a encontrarse con los indígenas, con la naturaleza y a explorar el territorio, a explorar qué había. Porque recordemos que ellos traían unos intereses. Ahora bien, quiero que piensen, intenten, echarle cabeza. ¿Cuál creen ustedes que fue la primera ciudad que se fundó en Colombia? Tiene que ser costera, ¿no? A ver, piensen, 5, 4, 3, 2, 1. Les cuento, chicos, fue Santa Marta. Santa Marta se fundó en 1525 por uno de los conquistadores llamado Rodrigo de Bastidas. Y tendría que ser en la costa, pero ustedes se preguntarán, profe, ¿y cómo llegaron al centro? Bueno, acuérdense de nuestro importante río Magdalena. Los españoles llegaron por aquí y comenzaron a descender por nuestro río Magdalena y de esa manera llegaron al centro del país y lo fueron recorriendo, lo fueron explorando, lo fueron descubriendo. Ahora volvamos a los intereses. Los españoles comenzaron toda esta búsqueda no de un nuevo continente, ellos querían era llegar a la India, fue porque necesitaban plata, necesitaban recursos. Y los recursos en ese momento no era encontrarse una huaca llena de dólares, no, en ese entonces era encontrar oro, plata, extraer minerales que fueran muy caros y que se pudieran transportar. Además, colonizar, es decir, llegar a instalarse a esos territorios. Como no se pudo llevar una buena convivencia con los indígenas en muchos territorios de América y también en Colombia, pues viene a ocurrir lo que se conoce, chicos, como el periodo de la conquista. Entonces quiero que observemos esta imagen. Yo les pregunto, ¿será que vemos un trato pacífico entre los diferentes personajes? Parece que no, ¿cierto? Parece que al contrario, tenemos dos bandos que se están enfrentando de una manera muy pero muy violenta. Aquí hay uno, ¿cierto? Y aquí está el otro bando. Discúlpenme los dibujitos, pero no estoy muy acostumbrado a dibujar en la pantalla. Entonces, estos enfrentamientos comienzan a suceder básicamente es porque los conquistadores se vuelven precisamente eso, conquistadores, vienen a apropiarse del territorio americano, entonces buscan el control de todo, ¿sí? Para ello es principalmente para cumplir los fines de extraer el mayor número de riquezas y recursos del continente, es decir, la mayor cantidad de minerales y de ganancias que le pueda dar la conquista del territorio. Y por otro lado, comienzan a suceder procesos de evangelización, es decir, a imponerse la cultura del cristianismo, es decir, la religión, y a imponerse la lengua del español. Es decir, se comienzan a imponer costumbres que son españolas a los indígenas que tienen sus propias costumbres, como lo vimos, ¿se acuerdan en la literatura aborigen? Muy bien. Esto genera choque, esto genera enfrentamiento, genera problemas, ¿sí? Los indígenas, muchos, la mayoría, no están de acuerdo. Además comienzan a nacer prácticas que son muy, pero muy malas, que afortunadamente la humanidad ya superó. Prácticas relacionadas con el maltrato y con la esclavitud. Esta es la época donde comienza a traficarse esclavos traídos de África, para que ayudaran, puesto que los indígenas, aunque los estaban obligando a trabajar por largas jornadas, no eran suficientes, porque los estaban masacrando. Tuvieron que también traer
personajes pertenecientes a la cultura afro. Y así es como comienza a involucrarse todo esto. Es un montón de revueltas, es un montón de violencia, es un montón de enfrentamientos. Esa es la época de la conquista, donde los españoles quieren conquistar y los indígenas a no dejarse. Pero bueno, resulta que dentro de cada guerra siempre hay un ganador, lastimosamente. Y esta etapa de la historia no termina con dos ganadores, sino con uno nomás, y son los españoles. En este caso, los indígenas les toca someterse, y a los afro también. Por lo tanto, como podemos ver en esta nueva imagen, lo que hacen los conquistadores es instalarse. Se vinieron a vivir aquí, se compraron un plan turístico definitivo para venir, comprar tierras y adueñarse de ellas y vivir acá. Pero realmente no compraron tierras, lo que hicieron fue venir a invadirlas. Ellos ganaron, ellos imponen. ¿Y qué impusieron? Pues terminaron de imponer la religión cristiana, terminaron de imponer la lengua del español, terminaron de imponer sus prácticas, su forma de vestir, su comida, sus leyes. Ellos vinieron a gobernar, ellos no vinieron acá a hacer el aseo de la casa, ellos llegaron a que les hicieran el aseo. Entonces, hasta este punto lo que debemos entender es que no hay fechas específicas para las diferencias entre la conquista y la colonia. ¿Por qué? Porque como iban descubriendo territorios y los iban conquistando, cada territorio se defendía y demoraban un montón de tiempo en conquistarse o a veces no. Entonces eso variaba. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles a Colombia, ya gran parte de México ya la tenían conquistada y por lo tanto se estaban imponiendo en la colonia. En cambio, acá apenas estaban en el descubrimiento. Es necesario entender que más bien es en el siglo XVI, es decir, en los años 1500 algo, que todos los territorios de América, bueno, aquellos que donde llegaron los españoles, básicamente fueron conquistados casi todos, a excepción de unos, pero eso ya lo veremos en literatura latinoamericana, no en colombiana. Bueno, la época de la colonia es la época de la vida cotidiana, cultural, religiosa y económica, política, impuesta por los españoles para todo el que vivía acá en América. Es la época del gran mestizaje, porque se mezclan muchas costumbres, tanto de los indígenas como de los afros, como de los españoles que las imponen. Pero también es el mestizaje racial, es donde comienzan a aparecer los famosos criollos, es decir, hijos de españoles, solamente de españoles, pero que nacieron aquí. Es donde aparecen realmente los mestizos, es decir, aquellos que salieron de la unión entre españoles con afros o con indígenas. Si es con afro les llamamos mulatos. Entonces, y es también la época donde ya muchas ciudades comienzan a nacer, pueblitos a crecer. Pregúntense ustedes, ¿cuándo llegó aquí Jiménez de Quesada a Bogotá? ¿Cuándo comenzó la época colonial? ¿Qué comenzó a construir? Es la época donde se arman las grandes plazas, como la Plaza de Bolívar que tenemos, que siempre están caracterizadas porque tienen los mismos edificios. Hay una iglesia, hay una institución política, y siempre está, por ejemplo, la alcaldía. Entonces, estas plazas que comienzan a aparecer en todos lados, si ustedes van a Boyacá, se van a encontrar plazas muy similares. Si ustedes van a algún lado, a otro lado de Colombia, van a encontrar esa misma estructura. Entonces comienzan a nacer muchas nuevas costumbres. Entonces mire como por ejemplo ver en esta imagen, fíjense cómo comienza a vestir la gente, las ruanas por ejemplo, los lugares, las personas. Fíjense, es la época de estos grandes trajes. ¿Se acuerdan de estos trajes que hemos visto solamente en bailes típicos? Pues precisamente es en esa época donde comienzan a nacer esos bailes típicos de nuestro país. Son nuestras costumbres, ahí comienzan a ser realmente Colombia. Esa Colombia que conocemos desde el primer nombre de el nuevo reino de Granada, o la Nueva Granada. Es ahí donde comienzan a ser, pero ya sabemos que Colombia tiene aún más historia, ¿no? Con los indígenas. Fíjense en las costumbres, en la forma de vestir de las personas. Esa es la colonia.
Entonces la colonia va a durar hasta el siglo XIX, cuando lleguen los procesos que conocemos de, discúlpenme, de la independencia, ¿cierto? Es cuando definitivamente el país busca un control definitivo propio y no manejado por los españoles, pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Listo? Aún no hemos llegado ahí. Entonces acontece que durante toda esta época era necesario comenzar a relatar, a escribir, a contar qué era lo que estaba pasando, tanto desde el descubrimiento hasta la colonia. Y aquí es donde aparecen nuestros estimados cronistas y las crónicas de Indias. Los cronistas fueron aquellos encargados de escribir todo lo que sucedía acá, todo lo que exploraban, todo lo que descubrían, todos los enfrentamientos y conflictos que existieron, las riquezas que encontraban. Es decir, comenzaron a componer textos escritos que les permitieran enviar a Europa a informar a los reyes, porque al fin de cuentas ellos eran los que gobernaban. Muy bien, entonces las crónicas de Indias, ya sabemos, fueron textos escritos en lengua española. ¿Por qué? Porque lo escribieron principalmente españoles. Más adelante, cuando ocurre el mestizaje y nacen mestizos, pues los mestizos también comienzan a elaborar crónicas de Indias. Pero realmente nunca se elaboraron crónicas de Indias por parte de los indígenas o por parte de los afro. ¿Listo? Quiero que comprendan que fueron los españoles o aquellos que tenían ascendencia española, descendencia española. Entonces, consideren lo siguiente: las crónicas de India pues, fueron textos donde se informaba, pero también fueron relatos, fueron testimonios, informes que daban a entender qué era lo que estaba pasando en América. Ahora, algunas crónicas, por ejemplo, escribieron cosas desde una percepción muy fantástica o muy sobrenatural de los acontecimientos. ¿Se acuerdan de esas primeras crónicas que leímos en clase, las primeras 3 que leímos? Que cada uno me realizó una linda, pero linda infografía. Muy bien, esas fueron nuestras primeras crónicas que leímos. Pues como existieron crónicas cortas, nos podemos dar cuenta que estos textos eran muy diversos. Es decir, crónicas podrían ser desde una carta, como las que escribió Colón. Resulta que Colón escribió cartas cuando recién llegó a América. O puede ser diarios, o podría ser un libro completo. Fíjense que era muy diverso. Por supuesto, en Colombia también tuvimos nuestro cronista, nuestro principal cronista fue este personaje que están viendo en la imagen. ¿Quién creen ustedes que es? Precisamente, es Juan Rodríguez Freile. Él fue el encargado de escribir El Carnero y lo escribió en el siglo XVII. Y lo que comenzó a contar él fue un poco de lo que pasó tanto en el descubrimiento como en la conquista y la colonia de Colombia, porque él comienza a hablar en su libro El Carnero. Él comienza a hablar sobre temas de la vida cotidiana que sucedían aquí en la Nueva Granada, sobre todo en Santa Fe de Bogotá. Entonces, como chismes, asesinatos, robos, hechicería, mejor dicho, un montón de problemas que surgían aquí durante la época colonial. Pero también habla de, por ejemplo, la época del descubrimiento, cómo se fascinaban los españoles con ciertos asuntos. Pero también habla de la época de la conquista, es decir, del enfrentamiento que existió tanto entre españoles e indígenas. Por eso nuestro principal libro es El Carnero, y vamos a leer más adelante otros 2 capítulos del Carnero, aparte del que ya leyeron. Entonces, chicos, como algo que les comentaba en clase, recuerden que los cronistas todos estuvieron de acuerdo con la conquista y la imposición de la cultura española, pero no todos estuvieron de acuerdo con las formas en que se impusieron. Por lo tanto, hay diferentes tipos de cronistas. Recordemos que cronistas también fueron, por ejemplo, curas, fueron soldados, fueron gobernantes que vinieron acá. Bien, chicos, espero que repasen, estén bien juiciosos aprovechando la guía
práctica que yo les envié, por favor. Esta guía que te permite explorar todos los temas que hemos abordado. Recuerden que es una guía interactiva, por lo tanto, si ustedes unen aquí en la manito, les va a aparecer siempre donde tienen que presionar para llevarlos a las otras diapositivas. Tienen que ser muy habilidosos en esto. Bien, siempre tienen que serlo. Entonces, sean curiosos, vean lo que les ofrecen las diapositivas. Ustedes pueden ser muy curiosos. ¿Listo? Aprovechen esto. Repasen, lean. Si quieren algún texto que quieran leer, adelante. Recuerden que los talleres de repaso son sobre todo para aquellos que quieran subir la nota o que quieran profundizar. Eso es decisión de cada uno, pero todos deben leer la guía. Espero que se encuentren muy bien, espero que sus familias se encuentren muy bien y espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo.